Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. Hoy el tono es distinto. Las tres historias de este video no son de figuras amenazantes ni de presencias oscuras. Son de algo más difícil de procesar. Historias de personas que se quedaron, de una forma u otra, después de partir. Así que ponte cómodo y apaga las luces. Que empezamos. Historia 1. La masa en el sofá. Quien cuenta esta historia tenía una relación complicada con su madre. Vivían a 3 horas de distancia y su madre nunca iba a visitarla. Durante años, esa distancia también fue emocional. En 2020, durante la pandemia, su madre volvió a comunicarse con ella. Tenía cáncer de ovario. Con el tiempo, los médicos agotaron las opciones de tratamiento y llegó el momento en que la única decisión que quedaba era pasar a cuidados paliativos en casa. Una noche, su madre la llamó para decirle que había tomado esa decisión y que esperaba que todo terminara rápido. 3 noches después, estaba sola en casa cuando escuchó un ruido en la sala y se levantó a revisar qué era. Vio que sobre el sofá había algo. No una figura definida, no una silueta humana. Era una masa, que ocupaba ese espacio con una presencia que no correspondía a nada que pudiera explicarse. Quien narra le dice en voz alta: "No puedes estar aquí". En ese momento cerró la puerta de su habitación y se quedó dormida casi de inmediato. Algo que no era normal en ella. Nunca cerraba esa puerta y habitualmente tardaba mucho en conciliar el sueño. Al despertar, tenía una llamada perdida de su padre. Cuando habló con él, entendió lo que había pasado. El momento en que su padre fue a darle una dosis de morfina a su madre y descubrió que había partido, coincidía exactamente con la hora en que ella había visto aquella masa en el sofá. Nunca le quedaron dudas de quién era. Historia 2. El hombre triste. Esta historia viene de Carolina del Sur, a principios de los años 2000. 2 hermanas se mudaron con su padre a un departamento en Somerville. Lo que no sabían cuando llegaron era que el anterior inquilino, un policía retirado, había sido encontrado sin vida dentro del closet de la habitación principal el día que su padre entró a comenzar la mudanza. La hermana menor, de pocos años, empezó a hablar de alguien a quien llamaba el hombre triste. Le decía a su padre que el hombre triste la observaba desde una esquina de su habitación o desde el closet, que siempre tenía una expresión de tristeza profunda en el rostro. Nunca le dio miedo, nunca dijo que la amenazara, solo que estaba ahí, mirándola, con esa expresión que nunca cambiaba. El padre tuvo su propio encuentro una noche. Estaba acostado cuando sintió que alguien lo observaba. Vio algo en el pasillo, destellos pequeños, como estrellas titilando o una luz que parpadeaba, que desaparecieron de golpe. Quien narra dice que ella personalmente no recuerda haber visto nada, pero añade algo que se queda resonando. Quizás simplemente bloqueó los recuerdos que pudiera tener de aquello. El hombre triste nunca le hizo daño a nadie, solamente se quedó a acompañarlos. Historia 3. La iglesia del siglo XIII. Esta última historia es diferente de las 2 anteriores. No hay una presencia que llegue a despedirse, ni una que se niegue a irse por tristeza. Hay una casa. Es una iglesia de 8 siglos de antigüedad de Inglaterra, que simplemente estaba llena de todo lo que el tiempo había dejado allí. Quien la cuenta tenía entre 8 y 10 años cuando vivió en ese lugar con su padre. Vivía en una antigua iglesia del siglo XIII con techo de paja, situada en un terreno enorme, a unos 20 minutos de Stonehenge. Siglos atrás, la realeza la había usado como residencia de verano. Cuando llegaron, un hombre no los recibió con saludos ni conversación. Fue directo a explicarles la única regla de la casa. Les dijo que iban a presenciar muchos sucesos sobrenaturales, que la actividad era algo constante, pero que todo era amistoso e inofensivo, con una excepción. En el segundo piso había un pasillo. Al inicio del pasillo había cuadros, muebles y libros, pero todo eso terminaba exactamente a la mitad. Después del punto donde desaparecían los muebles y la decoración, no debían seguir avanzando bajo ninguna circunstancia, simplemente dejando claro que no era seguro ir allí. Quien narra tenía 9 años. Había crecido rodeado de experiencias poco ordinarias por el trabajo de su padre, y no le tenía miedo a nada de eso.
Su primera reacción fue correr escaleras arriba antes de que alguien pudiera detenerlo. Todo estaba exactamente como les habían descrito. Cuadros, muebles, libros hasta la mitad del pasillo, y luego, nada. Le gritaban desde abajo que regresara, y él simplemente siguió avanzando. En el momento en que cruzó ese límite con un solo paso, todo el vello de su cuerpo se erizó al instante. Su respiración se volvió vapor frente a su cara, aunque un segundo antes no hacía ningún frío. Y describe algo que pocas personas saben articular bien. Sintió su propia mente fuera de su cabeza, gritándole que se diera la vuelta. Él lo hizo. Corrió. Fue la única vez en su vida que sintió terror real ante una presencia. El resto de la casa era otra cosa. Una comunidad de siglos de fantasmas conviviendo como vecinos invisibles. Se escuchaban golpes en la mesa de billar sin que nadie jugara. Los armarios de la cocina se abrían y cerraban solos. Había una presencia que no toleraba que dejaran el grifo del baño abierto sin estar usándolo, y siempre lo cerraba. Y si salías de un cuarto sin cerrar la puerta, ella la cerraba por ti. Cada mañana, sin falta, las sillas del desayuno aparecían apiladas sobre la mesa, formando una pirámide. Dice que es el lugar al que llevaría a visitar a cualquier escéptico, que nadie saldría de allí negando lo que negaba al entrar. 3 historias. Una madre que llegó a despedirse antes de que su hija supiera que había partido. Un hombre que se quedó en el lugar donde terminó su historia, con una expresión que nadie supo descifrar. Y una iglesia de 8 siglos que guardaba todo lo que el tiempo había ido dejando entre sus paredes. Lo que me queda de estas historias es algo que no siempre aparece en los relatos de terror. En ninguna de las 3 hubo daño, solo presencia. Y a veces uno se pregunta si eso es más perturbador o más reconfortante. Si tienes una historia que quieras compartir, escríbenos al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.